Y hola, hola, ¿cómo estamos? Aquí ya con Cristo. Y como ya ven, ya estoy otra vez aquí en Facebook, después de 60 días que me tuvieron en censura y bloqueo. Como les dije, he regresado y más filoso. Y ahora, hablando de lo filoso, pues aquí estoy con una maravillosa persona que se encarga de caracterización y de, bueno, él nos platicará también cómo ha sido todo su proceso con referente a este tema que vamos a hablar sobre los colmillos de vampiro, como muchos de ustedes ya me conocen y saben que durante muchos años atrás, pues yo tenía mis colmillos injertados y todo eso, y fue como encontrar cosas muy interesantes en esa etapa de lo que representaban los colmillos, porque los colmillos pues tienen que ver con la cuestión de la agresividad, pero también tiene que ver con temas de la sexualidad y con muchas otras áreas más que vamos a ir entrando a esas partes del inconsciente y que también puedan liberarse de todos los prejuicios, creencias y cosas que no son funcionales para la vida, para poder conocer como diferentes tipos de tribus urbanas, que es como se les conoce en diferentes tipos de estilos, y que hoy precisamente Seth pues va a estar realizándome mis colmillos de vampiro, que aquí está haciendo la preparación de todo esto y que nos estará platicando cómo es el proceso para poder realizar como lo que es. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Ahorita estamos preparando el acrílico para poder tomar la impresión directa del diente y posteriormente empezamos a hacer la estructura del diente. Entonces ahorita estamos preparando el acrílico dental, tratamos de igualar el color lo más que se pueda para que se vea súper real. Y entonces ojalá que mis dientes estén como blancos casi. Entonces okay. Lo que se va a necesitar es que se seque. Entonces sacamos un poquito el diente para que el acrílico pueda pegar y vamos a tomar la primera impresión. En lo que vamos preparando. Es como el molde. Bueno, voy a hablar así como. Sí. Esperamos un poquito a que seque el molde para poder retirarlo. En lo que empezamos a preparar la pasta para el siguiente molde. Esto que estamos utilizando es acrílico dental. Es una forma fácil y rápida para poder hacer alguna prótesis dental. Lo utilizamos principalmente para dentaduras de fantasía, para hacer zombies, vampiros o alguna otra dentadura que se les ocurra. Y que actualmente está muy de moda. Sí, también. Y bueno, este material se presta para que puedas jugar con tu imaginación y puedas crear las formas y tamaños que quieras. Cuesta un poquito dominarlo, pero una vez que lo dominas es súper fácil manejarlo. ¿Y dónde fue que aprendiste a hacer todo eso? Aprendí en una escuela de caracterización aquí en la Ciudad de México que se llama Oniria Studio. Si alguien es de la Ciudad de México y le interesa estudiar efectos especiales, caracterización o maquillaje de fantasía, esta escuela es una super opción. ¿Y hace cuánto te llamó la atención? Lo que hablábamos hace rato, sí. ¿Desde cuándo te llama la atención esta cuestión de el vampirismo? Que claro, es que también hay muchas creencias erróneas con referente al vampirismo, que tiene que ver con la sangre. O sea, hay personas que hacen ese tipo de cosas, pero eso es otro tema. Una cosa es la cuestión de lo visual, de lo que representa, los símbolos y demás. Sí, la simbología. La simbología, porque yo recuerdo, yo desde que era muy pequeño, cuando me disfracé mi primera vez de vampiro, a los 11 años, yo me enamoré de esa imagen. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Un poquito. Pues la atracción hacia los vampiros y hacia el terror en general es desde que tengo uso de razón. Pero recuerdo que cuando era niño, en el kinder específicamente, recuerdo un Halloween cuando vi a niños más grandes que yo disfrazados y me dieron miedo, realmente me dieron miedo, pero a la vez me atraían y yo sentía como, o sea, me daba miedo verlos, pero no quería dejar de verlos, ¿sabes? Y conforme fui creciendo empecé a conocer películas y me empezó a llamar más y más el terror. Después conocí autores, literatura oscura, y me empezó a llamar un poco más hasta que en la adolescencia pues me adentré en la subcultura gótica, que es como la rama del underground que más se apega al vampirismo, tanto en la imagen como en, pues ya más literatura, arquitectura y música. Y ahí fue mi acercamiento más profundo hacia el lado oscuro. Y fue precisamente cuando empezaba, como platicábamos, que tiene como 7 o 10 años, ¿no? Cuando tuvimos contacto, fue que conocí. Más o menos. Así, porque además, bueno, Seth me conoció en la época cuando yo tenía injertado mis colmillos. ¿Tú me viste? ¿Dónde fue? ¿Por internet? Sí, ¿Cómo me encontraste? Sí. Que yo tenía mis fotografías, pues yo en ese entonces que me acababa la actuación, pues se me conocía en aquel entonces como Vampiro Pedreira. Sí, y precisamente mi característica era eso, que era un actor que tenía colmillos de vampiro,
que era como esa parte muy extravagante de alguien que los tenía yo injertados. Además. Aparte que tu estilo era como entre punk, entre goth, pero como muy glam, como... Tienes que tener una combinación de varios estilos. Además, por ejemplo, en la cultura gótica de amistades que realmente estaban involucrados, porque a mí me gusta mucho la cuestión estética, lo visual, pero no compartía mucho ciertas filosofías porque he sido muy yo siempre. Pero me gustaba mucho como todo eso. Sí. Y mis amigos que realmente eran góticos, que sí están muy metidos en literatura, en vivir así a las 24 horas, me decían que yo era un vampiro de aparador. Así es como me titulaban. Y yo no tenía ningún problema, porque realmente me gustaba mucho y además sí, mi estilo era muy rocker, punk, gothic. Sí. Y hice muchos personajes que tenían que ver con personajes alternativos. Y lo interesante de mis colmillos, que cuando a mí me los hicieron, cuando yo sonreía, el labio de abajo me tapaba las puntas de los colmillos. Entonces yo podía aparentar para televisión y todo eso, pues como una persona común y corriente, cuando me tenía que vestir como de fresita en aquel entonces. Pero si yo abría un poco más la boca, o sonreía un poco más, o hacía ciertas expresiones, se me veía el colmillazo. Y el colmillo se veía muy picudo. De hecho, sí, tengo unas grabaciones que hice para cuestión de cultura, lectura y redacción 1 y 2, que fue para TV Cultural, aquí en México, en donde pues yo estoy totalmente pues cara lavada, rasurado y demás, pero sí se alcanzan a ver mis colmillos ahí. Entonces, y aparte yo hablaba con temas de autoestima para los adolescentes y dando consejería precisamente también de qué era lo conveniente para que pudiesen pues manejar el estrés o las emociones en aquel entonces y demás. Pero era como muy curioso esta dualidad, se podría decir, sí. Porque al igual que tú, yo desde muy chico también además que sí, además que yo tengo el famoso pico de viuda, que se le conoce aquí, que es el característico del Drácula, pero el Drácula de los años, que serán de los años 30 más o menos, en donde ya es el Drácula seductor. Bela Lugosi. Sí, exactamente, de él. Entonces, además que mis cejas naturales son picos muy grandes, solamente que los tengo depilados desde hace varios años porque para cuestiones televisivas y principalmente cuando hice para Prodigy, cuando existía Prodigy, no sé si sigue existiendo todavía esa marca, sí, creo que sí. Pero cuando existía Prodigy yo fui parte de la imagen de Prodigy, entonces ahí fue donde me quitaron los picos para que se me vieran las facciones mucho más suaves. Entonces, hablando de todo esto, que hablamos también aquella vez que nos contactamos, porque como bien dices, eso tendremos entonces de conocernos más de 10 años. Como 10 años. O más, porque yo me puse los colmillos cuando yo tenía 23 años y yo tengo 38. Entonces son casi más de 15 años, sí, aproximadamente. Entonces, cuando tú me encontraste a mí, pues yo estaba así en mi época muy underground, y que conocí muchos tipos de estilos y eso me sirvió para ampliar mi visión a muchas otras cosas. Y además son mundos bien interesantes. Además, las personas que son góticas son personas sumamente cultas. Muy sensibles. Y muy, sí, pero hay mucho prejuicio porque hay un grado de miedo por tanta distorsión. De hecho, hubo una época que yo personas que las veo así como tipo entre zombies, se me hacen sumamente eróticos. Es mi parte oscura que se me hace como... Hay algo que se me enciende por dentro, pero también tiene que ver que en la historia sistémica familiar hay muchos muertos no reconocidos en el sistema de la familia. Hay mucho de esa parte oscura que se ha negado y por lo tanto un descendiente viene como a revelar todas estas cuestiones ocultas o los secretos o demás cosas. Además que no es lo mismo los colmillos de vampiro que los colmillos de lobo. Exacto. Son totalmente distintos. Anatomías totalmente diferentes. Ahorita ya tenemos el molde totalmente sólido. Ahorita lo que vamos a hacer es medirlo y empezar a hacer la forma del colmillo. Aquí es donde definimos el tamaño, la forma y el filo del colmillo. Es donde empezamos a dar la forma estética que hace que se vea lo más natural que se pueda. Entonces, ¿qué tan filoso me quieren? ¿Ustedes opinen? A ver, vamos a probar. Vamos a empezar con un tamaño muy largo y depende de este y de cómo lo vayas sintiendo vamos a ir modificando. Déjame traerte extensión y mientras puedes irles platicando algo con referente a todo esto, de dónde surge, qué es lo que representa todo este movimiento del Fox. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es trabajar una dentadura de vampiro. Vamos a tratar de hacerlo lo más pegado a la anatomía del diente original, el tamaño y el color, y vamos a empezar a tallar la forma y vamos a ir probando para que sea lo más cómodo posible también. Sí, que además una vez que se tiene ya lo que son los colmillos y demás, hay que aprenderlos a usar para no lastimarse a sí mismo, y más si tienes algún que ver por ahí, también aprenderlos a usar. Voy a hacer polvo, no importa. No importa, eso ya lo limitaremos después. Bueno. Vamos a empezar a trabajar con este mototool que es súper útil y práctico, es el que hace prácticamente todo el trabajo y tiene diferentes velocidades, entonces este es el que nos va a ayudar a darle la forma y el acabado a nuestro diente. De hecho fue muy curioso la forma en que yo conecté por primera vez
con eso de encontrar a alguien que tenía colmillos. Porque tuve un compañero de piso, de departamento, que él tendría como 40 y tantos años en ese entonces, cuando yo tenía 22 no, 23. Y él era totalmente alternativo, y era gótico, y él tenía colmillos. Entonces, cuando lo conocí en un casting, precisamente, de imágenes alternativas, nos puso esa plática. Además, él se dedicaba a la peluquería y a todo ese tipo de cosas. Y él conocía a una persona que hacía estos colmillos. Que, de hecho, el chico que me los llegó a hacer la primera vez que me hizo mis colmillos se llama Ash, porque él ya murió hace tiempo. Él falleció. Él se hizo muy famoso dentro de la escena gótica. Sí. Porque ellos fueron los primeros en México que hacían empezaron a hacer las prótesis de colmillos. Exactamente, sí. Y él fue el que me hizo mis primeros colmillos, fue Ash, precisamente en aquel entonces, que yo lo conocí a él, y bueno, y su expareja de aquel entonces, que eran ellos, sí. que ellos eran, y aparte ellos eran 24/7, sí, así. 360, vampiros 360. Totalmente. Y a eso se dedicaban, tenían una tienda en ese entonces en la universidad, sí, si no mal recuerdo. Sí. Y de ropa exclusiva y todo eso, y tenían cosas bien interesantes. De hecho, yo me compré cosas de ropa y demás. Y entonces mi ex conocido, pues, era cliente frecuente de ellos. Y ellos son los que me iniciaron, se podría decir, en esa forma del vampirismo. Aunque yo era como el Conde Pátula. ¿Te acuerdas de esa caricatura? Sí, el Conde Pátula, pues, era un pato vampiro, pero era vegetariano, porque él no le gustaba la sangre. Entonces tomaba verduras. Entonces yo me consideraba como el Conde Pátula, porque los temas con la sangre y todo eso desde niño me ponían como muy sensible y me desmayaba cuando veía sangre y demás. Entonces no era un vampiro tradicional. Que de hecho también cuando salió de Crepúsculo, que es una novela muy romántica y muy de teenagers y todo eso, pero que son estos vampiros que brillan con la luz del sol y que deciden no tomar sangre directamente de los cuerpos humanos, porque son otro tipo de vampiros. Y además pues yo me sentía como identificado como en esa... de un vampiro de luz, como yo me lo llegaba a decir a mí mismo en aquel entonces, que yo era un vampiro de luz. Pero que detrás de todo eso, de los colmillos, cuando yo estoy estudiando temas de programación neurolingüística, me puse a investigar por cuál motivo me había llamado la atención todo eso y qué es lo que sucedía conmigo. Porque además cuando yo me ponía los colmillos me sentía fuerte y protegido. Es algo muy raro porque a mí me sucede lo mismo. Cambia la personalidad. Y eso pasa cuando hay un corte de cabello, cuando te pones un tipo de ropa. Hay un grado que el propio ego toma una forma de personalidad. Es como un alter ego lo que se convierte. Entonces ese alter ego genera eso en la persona. El problema de eso es cuando se construye desde afuera y no desde adentro. Porque cuando se construye desde afuera, en el momento en que no tienes ello, es como toda la inseguridad y demás. Pero si tú desde adentro construyes ello y además lo decoras hacia afuera, ahí se incrementa. Vamos a probar. Ajá. Además, por ejemplo, en el vampirismo o en ese tipo de imagen, también tiene que ver con el tema de la seducción, porque los vampiros no son los cazadores como los lobos. Si lo vemos en cuestión de diferencia, el vampiro es el que hace que se puede decir, la víctima o la presa se entregue por sí misma, porque hay como la hipnosis, hay toda esta cuestión de la selección. De la selección, exactamente. Selección, y entonces es muy distinto, porque el hombre lobo, a diferencia, es el que se avienta, el que va por la presa. Y en cuestión de la sexualidad también, el vampiro suele ser muy bisexual. Porque el vampiro no hay una diferencia con referencia a la orientación sexual. De hecho, son como seres de placer, principalmente. Se enfocan mucho en los placeres. Y en las cuestiones, de hecho, si tenemos la película de Bram Stoker, la película de Drácula de Bram Stoker, la entrevista con el vampiro, o muchas películas, o por ejemplo, esta otra, también muy interesante, de Salma Hayek, la de Crepúsculo en el amanecer, que era también tema de vampiros, cuando ella sale, precisamente en toda esta la seducción y demás, es todo eso es como está muy vinculado. Entonces también tiene que ver con temas de la sexualidad en la familia, de lo que está permitido o de lo que está prohibido. Y que en mi caso, cuando yo llegué aquí a Ciudad de México, siendo una ciudad tan grande, yo viniendo de Guadalajara, yo me sentía como muy indefenso. Entonces el hecho de haber también encontrado esta forma me hacía sentirme seguro de tener ahora sí un arma blanca en mis dientes, porque tal vez no traía una navaja o no traía una pistola o algo así, pero sí tenía algo para protegerme, porque si alguien me quería hacer daño me aventaba mordidas. Y era la forma en que yo tenía de protegerme. Lo que platicábamos es que la estructura del diente es casi real como un diente natural, que platicábamos ahorita que podías perforar una lata. Mira. Claro, este es un tamaño grande. Sí. Es un tamaño grande porque ahí se va a ir modificando hasta que quede en el tamaño justo. Además, que algo que a mí me pasaba cuando yo tenía mis colmillos en aquel entonces, es que cuando acariciaba la punta del colmillo artificial, yo sentía la conexión en mi nervio de mi propio colmillo. Y sentía la estimulación como si me estuvieran acariciando mi propio colmillo. Lo que a mí me genera al hacer eso es un erotismo en todo el cuerpo. Siento como una cachondería que algo se activa y es una parte muy primitiva. Eso es algo muy, 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 muy primitivo y animal. Completamente, que es la parte cazadora.
que también esto representa pues esa parte. Entonces, cuando tú empiezas a observar como todo nuestro inconsciente se termina expresando a través de nuestra forma de vestirnos, a través de nuestra forma de peinarnos, a través de nuestros gustos, nuestros fetiches, la cuestión es qué tan saludable lo vuelves para tu vida o qué tan insalubre se vuelve en tu propia vida. Cómo todo esto puedes utilizarlo para beneficio, para crecer, o todo esto puede hacer para ocultar otras cosas que estén ahí. Entonces es muy importante, y eso es con cualquier tipo de vestimenta o con cualquier tipo de imagen, no tiene que, lo que pasa es que este tipo de imágenes son mucho más extravagantes. Sí, no es como muy común que vayas por la calle y encuentres a una persona con unos colmillos, ¿no? Bueno, y también dependerá mucho el país, porque por ejemplo esto, más en Londres o en estos países, en Europa es mucho más común realmente todo este tipo de imágenes. En Alemania. En Alemania sí, en Alemania es donde hay muchísimo más. Pero porque también de allá proviene toda esta literatura, porque bueno, no sé si aquí en México ha existido algo también con el tema del vampirismo, si tú conoces algo con referente a las culturas prehispánicas o que existiera también con algo semejante, o esto viene más principalmente de Londres y de estos México países. Bueno, lo que más se asemeja es que sí hay un dios que era como el considerado vampiro. Pero bueno, es el murciélago. Ajá, pero también como que el vampirismo mexicano como que se asocia mucho con unas brujas que sí, ahorita te digo, me tengo que acordar del tipo de brujas. Por lo regular son son como más conocidas en Tlaxcala. Que son como las brujas que son como bebedoras de sangre y son las que se asocian al vampirismo en México. Sí, creo que sí les había escuchado. ¿Cómo se llama? Que además también, cuando estudié en descodificación y hablamos sobre el tema de mis colmillos, porque también yo llevo muchos años haciendo como investigación de todo lo que hay detrás de, también se observaba un tema que la sangre representa la energía de vida. Entonces el vampiro lo que toma es eso, la energía de vida. Y si hablamos de vampirismo, hay muchas formas de vampirismo. Y tú puedes ser un vampiro, aunque no tengas colmillos, energéticamente hablando, que de pronto puedes estar absorbiendo la energía de las personas que tienes alrededor, o de los objetos, o de las plantas, por no tener tu propia fuente de energía interna. Y que todos hemos pasado en algún momento de alguna forma de vampirismo, y que no es algo negativo o positivo, sino es a veces una cuestión de sobrevivencia. Y a nivel sexual se da mucho el vampirismo. Cuando estás sexualmente con una persona y te quedas agotado o agotada, es que hubo vampirismo sexual. Hubo una ocasión que yo también en aquel entonces me consideraba más como un vampiro sexual, más que de otra forma, porque era como mi forma de retroalimentarme energéticamente. Y con el tiempo aprendí a poder generar mi propia energía y ya no hacer de esa manera. Claro, porque algo que sucede, de hecho tenía un amante que cada vez que estábamos juntos se quedaba él sin energía y duraba como 2 o 3 días en cama porque no se podía mover, pero yo no lo hacía directamente de forma intencional. Y entonces era como Lucy en la película de Drácula, en donde ella está como así, ay sí señor, muérdeme. Pues algo así era como ese tipo de relación que yo tenía en aquel entonces. Vamos a probar. Mira, cierra y me dices cómo sientes. ¿Tenemos algún espejo para que puedas ver? Siento bien, pero no puedo cerrar correctamente. Tenemos que recortar un poco, sí. Sí, porque no alcanzo a cerrarlo. Entonces, ha sido como muy interesante como el proceso. Y además, que en cuestión de polaridades y todo, también el vampiro representa más una energía femenina, cuando el lobo representa más una energía masculina. Es más agresivo, es más predador, ¿no? Sí, entonces son también ahí hay claves con referente a las polaridades, con lo permitido o lo no permitido. Sí, fíjate que la punta. Sí, ya la punta. con la parte. Está como muy filoso. Sí, solamente es la punta. Que me quedé, ahora sí me pasé de filoso. Y que al ir como haciendo consciente esta parte oscura, porque aparte la parte oscura no tiene que ver con la maldad. Mucha gente asocia la parte oscura con la maldad. No, la parte oscura tiene que ver con una cuestión de pensar en mí. Es el yo de la fuerza, el que va hacia adentro, el que va hacia una, pues se puede decir una concentración, centrarse hacia adentro. Y no es como la parte luminosa, que es algo que se expande, que algo que comparte, que algo que va en unificación. Son dos formas distintas, pero ambas son muy importantes. Yo no puedo expandir mi luz si antes no he integrado mi oscuridad. Es como esa parte de la dualidad, es la parte del equilibrio, ¿no? ¿Okay? Sí, está mucho mejor. ¿Quieres revisar el tamaño? Sí, yo creo que un poquito menos largo, porque siento que aquí. Ya van quedando mis colmillitos. ¿Y quién de ustedes va a querer que los pruebe con ustedes? ¿Cuántos cuellos van a estar por ahí? Y que ahora que Seth y yo nos hemos reencontrado después de tantos años en esta versión, y que él me decía que quería hacer esto con él, dije, claro que sí, con mucho gusto. Que vamos a hacer también una sesión de fotos, precisamente con ropa y todo eso, para que sea parte de su catálogo.
y que trae unos pupilentes color blanco. Catálogo de Halloween. Para el catálogo de Halloween, para que todas las personas que estén ya sea en Ciudad de México y que quieran tener sus colmillos, pues ya saben con quién venir, que ya pasaremos los datos también de Seth para que puedan hacer y todos los temas de caracterización para esta época y para todas las épocas. Sí. Hay gente que busca colmillos todo el año. ¿Eh? ¿Con ello? Sí. Dime, cualquier molestia que sientas. Sí. Sigue siendo puntita. Ajá. Un poquito más pequeñito. Bueno, vamos a hacer el corte de esta transmisión y haré un segundo video cuando ya tengamos la otra pieza para continuar con todo esto. Les mando un besote y seguimos aquí haciendo creación vampírica. Y bueno, ya estamos en la segunda etapa de la transformación vampírica. Podrán ver cómo han quedado esta primera etapa de los colmillos. Les dije que regresé más filoso que antes, ¿no? Y aquí con Seth precisamente está creando la segunda etapa de los colmillos, que van a ser unos colmillos un poquito más pequeños, que son los siguientes. Estamos trabajando en el canino y ahora vamos a trabajar en el incisivo para hacer un complemento de unos colmillos dobles. Entonces lo que estamos tratando aquí de lograr es que la estética sea lo más natural posible y que parezca que los colmillos son injertos reales. Y que algo que estamos platicando Seth y yo, que precisamente todo este tipo de imagen, este tipo de look, él viene de una familia muy conservadora, de una familia con otro tipo de ideologías, de creencias, y también mi propia familia, una familia muy conservadora católica, y entonces como esta otra parte ha sido como lo prohibido, lo negado, todo lo que tenga que ver con la sexualidad, la sensualidad, el poder, porque lo que representa el vampiro también, lo que hablamos mientras que se estaba construyendo estos colmillos, era precisamente eso, que el vampiro no se somete. Y cuando ha habido personas que en la infancia fueron sometidas de diferentes formas, pues pueden tal vez desarrollar este tipo de imagen o de actitud como un alter ego, precisamente para poder pues llevar las cosas de otra manera. Y que ahora, como pueden ver, también tengo los ojos blancos, que esto también es como la versión del vampiro cuando está exactamente en su etapa vampírica, porque el vampiro también maneja una doble imagen, tiene como la versión más humanizada, pero cuando se convierte en el cazador, en la parte más sexual, cambian sus ojos y es cuando crecen sus colmillos a otro tamaño. Entonces, también como símbolo de lo que hablamos hace un momento, tenía que ver con esta forma de poder expresar todos esos secretos que de pronto pudiesen estar allí en la familia con referente a esto, y que se comenta que cuando él era niño y tuvo su primer contacto con personas que tenían esta imagen en Halloween, sentía un grado de miedo y excitación al mismo tiempo. Sí, ese miedo, pero esa atracción. O sea, era como que me daba miedo y no quería ver, pero a la vez como que me atraía y quería seguir viendo. Así es, y entonces en este juego, ahorita decía que volvió a contactar otra vez con esa parte. Que volvió a contactar ahorita porque empezó como una temblorina, sí, porque volvió a contactar con esa etapa infantil donde surgió como su gran pasión por todo esto. Y además, pues bueno, yo también tengo toda la imagen completamente del típico vampiro, que de hecho el día viernes vamos a hacer la sesión fotográfica con vestuario y con toda la caracterización para precisamente pues mostrar lo que viene siendo esta otra parte que es de la sensualidad y la sexualidad manejada desde esta otra versión, y que además también la oscuridad no tiene que ver con la densidad. Hay personas oscuras que son densas y hay personas luminosas que son densas. Entonces es muy importante entender la diferencia entre oscuridad y densidad. Como decía en el anterior video, la oscuridad es esta parte que se enfoca en ti, en el yo, en el poder, en lo que viene siendo la fuerza, en el dominio, en la dirección. Es como la parte masculina. Y la parte luminosa vendría siendo esta parte de conectividad, de expansión, de unión. Pero ambas son sumamente importantes. Si tú no desarrollas primero esa parte oscura en ti, entonces no puedes tener la expansión de esa luz, porque nos han hecho creer que son enemigas estas dos partes, no lo son. De hecho, en la cultura de la India se suele ver más estas dualidades que tienen una comunión, a diferencia de Occidente o de las creencias judio-cristianas y católicas que ponen al diablo como el malo y a Jesús como el bueno, o a los ángeles, al ángel Luzbel que se convirtió en Lucifer como el malo y al ángel Miguel como el bueno, y pues no, porque los dos son ángeles.
y Luzbel es la luz más bella y Lucifer es el portador de la luz. Entonces hay muchas cuestiones dentro del misticismo y todo eso, de cómo se maneja realmente y de lo que te han hecho creer que no tiene absolutamente nada que ver, porque entre más niegues esa parte oscura en ti, está negando esa fuerza que hay en ti. Lo que pasa es que si solamente la oscuridad se manifiesta sin que esté el equilibrio de tu luz, entonces te puedes volver sumamente egocentrista y creas una cuestión de control absoluto sobre los otros. Y si estás demasiado luminoso, entonces no podrás poner límites y no podrás pensar en ti. Siempre vas a estar al servicio de, y al estar al servicio de, pues te volverás un esclavo de. Entonces siempre es un punto centro entre ambas partes. Y además es curioso, después de tantos años que yo no tenía esta imagen y de no haber, pues, vestirme así, de esta manera, vuelvo a sentir hasta cierto punto otra vez eso, lo que es como un poder, una parte muy sensual. Que además también comentamos, en Halloween es cuando las personas se dan el permiso de expresar su inconsciente, porque a través de cómo te disfraces tendrá que ver con esa etapa en tu vida, en ese momento. Entonces es una noche al año, de los 365 días del año, es una sola noche en donde te puedes permitir tus bajas pasiones, sin que haya un grado de culpa, porque los otros 364 días tienes que estar en la represión de todo eso, porque no está permitido. Cuando yo estuve en esta versión gótica, hace muchos años atrás, yo vivía las 24 horas así, la gente que me conocía... Yo les decía que en esa época eso era. Lo que sucede es que cuando me convierto en Ya con Cristo, yo tenía muy asociado toda esta imagen con mi época de consumo de drogas y de muchas otras cosas. Entonces tuve que pulirme los colmillos y todo mi vestuario y todo lo que me representaba aquella época lo tuve que soltar y concluir para poder realmente hacer la transformación, porque si no había vinculaciones psicoemocionales y neurológicas con esa imagen. Ahora que he encontrado más mi centro, puedo disfrutar otra vez de esto, sin la necesidad de lo que representaba en aquella época. Además, cuando tú te permites ser, el ser incluye estas dos partes, tu parte de luz y tu parte de oscuridad. La cuestión es el punto centro, tu equilibrio. Y que también Seth y yo, cuando estábamos platicando de cómo fue que nos conocimos, pues fue en la época que él era adolescente. O sea, ya me hizo sentir ruco. ¡Qué horror esto de estar envejeciendo! Porque los vampiros, eso es otra cosa también, que los vampiros no envejecen. Y también hay todo un tema. Con todos los que hemos tenido temas con la vejez y demás, el vampirismo como imagen también es una forma del eterno joven. Y ahí puede haber mucho miedo hacia la muerte o hacia la vejez, porque representa la decadencia. Entonces ahí también hay cuestiones sistémicas en donde la familia tal vez ha habido muertes de mucho tipo, o ha habido cuestiones de carencia o de desamparo, o temas con la vejez muy, muy complejas. Y entonces algunos de los descendientes precisamente pues, expresan eso a través de una forma de vida, ya sea en imagen o a nivel sociocultural. Porque ahorita también van a ver los colmillos que trae Seth, porque él también trae puestos. Sus colmillos, nomás que los de él son más pequeñitos, los míos son tremendo colmillazo. Que es un poco más grande de lo común, de lo que sería, pero bueno, ustedes ya saben que me gusta exagerar en lo mío. ¿Qué tanto tú te permites cumplir esas fantasías y convertirlas en realidades? ¿Qué tanto realmente te permites que tu luz o tu oscuridad se puedan expresar en vez de que tu inconsciente las termine expresando de la forma que no quieres? En esta época que ha sido tan compleja, principalmente estos 2 años, en donde las sombras de la luz y la oscuridad de cada persona se han estado manifestando y han estado invadiendo este planeta, es bien importante que puedas tú reconocer qué es qué y quién es quién. Y si lo puedes hacer dentro de ti, por lo tanto también lo podrás observar en los demás. El tema de que todos somos uno no significa que el ser todos uno significa que todos seamos iguales, sino que en ese somos uno, en esa forma de unidad es que nuestras esencias provienen de una misma esfera y aquí en esta realidad se manifiesta de diferentes formas de expresión. Somos huellas digitales y como huellas digitales que somos únicas e irrepetibles, pero una huella no se parece a la otra, aunque habiten en el mismo cuerpo. Son 2 huellas que conviven y que se complementan. Y por lo tanto, los diferentes tipos de imágenes alternativas nos permite complementarnos en este grandioso unión de los diversos. De ahí viene la palabra universo. No le tengas miedo a tus gustos oscuros. Témele a la represión, porque eso volverá una perversión y ahí empiezan los conflictos. Por lo tanto, estamos en un momento en la vida que es permitirte realmente disfrutar la vida. Y si siempre has tenido ganas de tener algún tipo de imagen en particular y no te has atrevido por el qué dirán, qué van a pensar, entonces, en el momento en que estés en tu lecho de muerte, te arrepentirás por lo que no has hecho más allá de lo que sí has hecho.
Eso es lo que realmente se ve en muchas personas que están a punto de morir, que se arrepienten más porque no se pudieron vestir de tal forma, o porque no pudieron hacer tal cosa, o porque no pudieron amar a tal persona, que realmente de los errores que pudieron haber cometido. Y en cuestión de la imagen, es curioso porque en la época que yo era así, de esta imagen, como las 24 horas, en aquel entonces, la mayoría de la gente que se me acercaba era totalmente opuesta a mí. Era gente como más de corbata, gente más formal, pero que no se permitían directamente esta imagen porque por el que dirán, o por sus trabajos y demás. Y como yo me lo permitía, pues era una forma en que estas personas se podían acercar a esta imagen. De hecho, recuerdo una ocasión que salí con un chico, en donde yo en aquel entonces tenía maquillado los ojos, me maquillaba los ojos con delineador negro, que actualmente tengo tatuado todo lo que es la parte interior del párpado. Pero en aquel entonces me maquillaba y recuerdo haber salido con una persona que me decía, ay, eres el hombre perfecto, pero si no te maquillaras, sería mucho mejor. Y en ese momento lo batié y no me interesó y dije, no, lo siento, le digo, ¿quién ha dicho que a mí me interesa algo contigo? Pero al poco tiempo, como unos 3 días más, conocí a otra persona, un español mayor que yo, y que él sabía que pues esta era mi imagen en ese entonces, y nos fuimos a ver la obra de Hoy No Me Puedo Levantar en el Teatro Telmex. Y cuando nos quedamos de ver ahí, en el área de restaurantes, él llegó con un delineador de ojos y me dijo, ¿me los pintas tú o me los pinto yo? Y ahí me enamoré de esa persona porque en ningún momento quiso cambiarme. Al contrario, esta persona era un director de una escuela de Nueva York. Entonces era como muy formal. Además que me dio mucha ternura porque se quiso poner algo como tipo militar, como algo alternativo, porque no tenía cosas que ponerse. Y entonces me di cuenta que esa parte de él, esa parte deprimida que yo expresaba a ello, pues yo le llamaba la atención. Entonces él no esperaba a mí a cambiarme, sino que era al contrario, que él pudiese expresarse. De hecho, fui a visitarlo en Nueva York. Y en Nueva York yo iba totalmente así, con esta imagen, pero sus amigos no entendían qué hacía con un vampiro, porque rompía toda la estructura. Y era Nueva York. Y era Nueva York. Pero precisamente era porque era algo que él quería expresar. Y él pudo vivir esa fantasía y esa forma conmigo en esa temporada, siendo un director de un colegio de Nueva York, que tal vez era hasta católico el colegio. Y en la creación de este tipo de imagen, que bueno, Seth tiene bastante experiencia. Me contaste que llevas, ¿cuánto? 3 años ya dedicándote. Sí. Dedicándote a todo este tipo de caracterización. Entonces ya saben que si en algún momento requieren a una persona para prótesis, ya sea dentales o faciales o todo eso, pues Seth es un experto para todo este tipo de caracterización. Para tanto sus proyectos teatrales o televisivos o cinematográficos, simplemente por el placer de hacerlo. Fotografía, para todas las áreas y demás. Y además, estás en un momento justo para poder disfrutar de estas diferentes formas de experimentar la vida y de liberarte de todas estas creencias, represiones que te hayan podido imponer desde la infancia, porque si me estás viendo es porque ya no eres un niño o una niña, ya eres un adulto. Y como adulto, pues entonces es importante que tú te des el permiso, que te permitas disfrutar todo esto y que no le tengas miedo a tu sexualidad, porque también este tipo de personajes representan toda esa parte tabú. Entonces, el tema de la sexualidad pues estaba muy ligado a varios de los personajes de culto, pero que lo han manejado como se tiene que ser un demonio para poder disfrutar de la sexualidad, porque los ángeles son asexuados. Los ángeles, de hecho en la pastorela mexicana, la pastorela es precisamente el demonio, o los demonios, son los que se pueden permitir todos los deseos. Y el ángel es totalmente jotito, acá rubio y mariconazo y demás. Y son puros estereotipos porque tiene que ver quién tiene el permiso, porque la parte del demonio o este tipo de imágenes pues es la parte masculina, que es la del deseo, cuando la parte femenina es la parte del amor, de lo que viene siendo otra forma. Y como se dan cuenta, todo este tiempo estoy hablando con los colmillos puestos. No se caen. Es un muy buen trabajo el que está haciendo Seth, porque quedan totalmente ajustados en lo que es en el propio diente. Y no me lastiman, claro. Los siento filosos y los siento acá en el labio de abajo, pero porque también tengo años que no estaba acostumbrado a tener prótesis así. De hecho, cuando me los pusieron fijos aquella vez, como a los 23 años o 24 años que me puse los colmillos fijos, recuerdo que al principio me desesperaba mucho porque era tanta la sensibilidad que tenía y traerlos puestos todo el tiempo. Había momentos que me los quería arrancar, que me los quería quitar y no podía quitármelos hasta que me llegué a acostumbrar. Y algo que también platicamos hace un momento Seth y yo era que
cuando yo iba a las discotecas y me gustaba a alguien, yo lo único que tenía que hacer era hacer una mirada y acariciar mi colmillo con la lengua. Y la gente al principio se asustaba, pero después se me acercaban. Y me decían que si los podía morder y que si los podía seducir y todo eso. Y yo sentía mucho poder. Pero era también una cuestión de una construcción que se fue formando como una forma de protegerme y de sobrevivir en aquel entonces. Y parte del propio juego, que además era muy divertido. Entonces también nos vamos a ir a bailar, nos vamos a ir bien producidos. Y ya les estaremos mostrando algún otro video de la producción, de a ver también las reacciones de las personas. Porque es bien interesante también ver las personas, porque las personas hay algunas que se alejan, pero hay otras que se acercan. Y les atrae muchísimo. Y entonces es como este juego, que además, bueno, tanto Seth como yo, pues somos de tez blanca, entonces somos mucho más la imagen del gótico más europeo. Porque claro, aquí en México pues hay muchos góticos, pero son más estilo mexicanos y sus pieles son pues morenas. Entonces, a veces yo lo he visto también en muchos chicos que hay como esa frustración porque no pueden tener esa imagen como se ve en las películas o todo eso. La cuestión es que también encuentres tu propio estilo. O sea, puedes tener una base, pero encontrar tu propio estilo, porque eso es lo que te va a volver atractivo. Por lo tanto, en definición con referente a lo que representa todo el tema del vampirismo, que es lo que comentaba, es muy distinto a las personas que son fetichistas de la sangre que con lo que realmente es esta cuestión de la imagen del vampiro y de todo lo que incluye esta imagen. Y también dependerá mucho la forma en que tú tengas concebido todo eso. Yo, como lo decía en el video anterior, que a mí me decían vampiro de aparador, y pues sí, porque la imagen se me hace muy erótica. Es algo que a mí también, igual que Seth, que desde el primer momento en que tuve contacto con esta imagen o conocí eso, había algo dentro de mí que vibraba muy profundo, aunque no entendía qué era. Y con el pasar del tiempo se fue integrando toda esa información, y gracias a esta imagen fue la que dio pie a que pudiese nacer Jacun Cristo. Si no hubiera sido por Vampiro Pedreira, Jacun Cristo no estaría aquí contigo. No hubiera logrado el proceso de transformación si se hubiera negado esta otra parte, que simplemente yo lo que hacía fue expresarlo visualmente, exteriorizarlo de cierta manera, y no negarlo. Y eso fue lo que permitió que se transformara. Pero después llegar a un punto de equilibrio, porque también cuando estuve como Jacun Cristo, pues me fanaticé y me fui hasta el otro extremo. En donde me quité los piercings, me quité los colmillos, me vestí completamente blanco, tenía el cabello muy largo, pues parecía Jesucristo superestrella. O sea, de pasar de entrevista con el vampiro, me volví a Jesucristo superestrella y luego a Jack Sparrow. Entonces ha sido como una mezcla de personajes. Vamos a ajustar estos ahorita. Ok, vamos a entrar ya al ajuste de esto. Y ya estamos por tener la presentación final. Y bueno, vamos concluyendo con este video. ¿Tú quieras compartir algo más, con todos los que nos están viendo? Sí, nos encontramos en la Ciudad de México. Pues dejen volar la imaginación y sus fantasías. Claro, no le tengan miedo a su oscuridad ni a su luz. Mejor dense cuenta cuando están proyectando sombra, porque cuando proyectas sombra es que significa que estás dándole la espalda a la luz, pero cuando miras de frente a la luz es que la oscuridad te está respaldando. Entonces, un besote, bye, una chupadita y una mordidita. Hasta luego.